Me rogó que la llevara al hospital para ver a su ex y allí confesó que aún lo amaba, la acompañé en silencio. Pero al regresar tomé una decisión que cambió todo y ahora no deja de llamarme. Soy hombre, tengo 34 años y trabajo en gestión de construcción comercial en Nashville. Gano alrededor de $285,000 al año, más bonificaciones. No siempre viví así. Crecí en la pobreza, en una zona rural de Tennessee. Criado por mi abuelo después de que mis padres me abandonaran cuando tenía 7 años. Él trabajaba en construcción cuando su espalda se lo permitía, pero el dinero siempre escaseaba. Vivíamos en una caravana que goteaba cada vez que llovía. Era el típico chico que estudiaba mientras los demás salían a divertirse. Durante la secundaria y la universidad trabajé en todo lo que encontré. Corté césped, repartí periódicos. Hice limpieza en oficinas después de clases. Los profesores veían mi potencial y me ayudaban con solicitudes de becas. Incluso mi orientador se quedaba tarde ayudándome con formularios de ayuda financiera porque mi abuelo no entendía nada de eso. Gracias a eso conseguí una beca completa en la Universidad de Tennessee para estudiar gestión de construcción y negocios. Aún así, tuve que trabajar en la cafetería del campus y como guardia nocturno para pagar libros y comida. Mientras mis compañeros iban a fiestas, yo pasaba noches en la biblioteca y luego cubría turnos hasta el amanecer. Me gradué con honores y me mudé a Nashville con apenas $600 en el bolsillo. Un Honda Civic destartalado y sueños enormes. Mi abuelo lloró al despedirse, orgulloso, aunque temía que olvidara mis raíces. Le prometí que nunca lo haría. Comencé desde abajo, como asistente de proyectos en una constructora por $28,000 al año. Pero tenía una motivación inquebrantable. No volver a ser pobre. Recordaba esas noches heladas en la caravana con goteras, a mi abuelo decidiendo entre medicinas o comida. Las burlas por mi ropa usada. Todo eso me impulsaba. Trabajé jornadas de 75 horas, tomé certificaciones, ahorré cada centavo. Viví en un estudio diminuto, almorzando sándwiches de mantequilla de maní durante 3 años. Mis compañeros creían que estaba loco, pero yo tenía un plan. Cada dólar ahorrado era un paso lejos de la miseria. A los 25 ya manejaba proyectos importantes, a los 29, era gerente senior con obras millonarias. A los 32 dirigía mi propia división, supervisando centros comerciales, oficinas y desarrollos industriales. El año pasado coordiné proyectos por más de $95 millones. Todo lo que tengo lo conseguí con esfuerzo. Mi casa de $820,000 en Belmeade. Mi BMW X7 pagado en efectivo tras 18 meses de ahorro. Un portafolio de inversiones de $2 con 10 céntimos millones. Todo gracias a disciplina y trabajo duro. Comprender mi pasado es clave para entender lo que ocurrió después. Hace 3 años conocí a Alina en la inauguración del restaurante de mi mejor amigo, Lorenzo. Él es un gran tipo originario de México que logró levantar 2 restaurantes exitosos desde cero. Somos amigos desde la universidad, cuando compartíamos ramen y sueños. Lorenzo siempre tuvo un talento especial para leer a las personas, y eso será importante más adelante. Alina tenía 29 años. Trabajaba como consultora de marca para boutiques y ganaba unos $42,000 al año. Era deslumbrante, 1,7 metros, rubia, ojos verdes, una belleza digna de revista. La vi sola, aburrida, revisando el teléfono con un aire de superioridad. Me acerqué con una broma torpe sobre sodas artesanales y soltó una risa ensayada. Empezamos a hablar. Se mostraba fascinada con todo lo mío, preguntando detalles sobre mi trabajo, mi casa, mi auto, mis viajes. Yo ingenuamente pensé que era interés genuino. ¿Construiste todo esto por tu cuenta?, preguntó con admiración fingida. Impresionante, la mayoría de los hombres a tu edad todavía vive con compañeros de cuarto o con sus padres. Hoy entiendo que estaba evaluando mi situación financiera. Cada pregunta era para calcular mi patrimonio y estilo de vida, el barrio donde vivía, cuánto costó mi casa, si tenía dinero familiar. En ese momento, creí que admiraba mi historia. Nuestras primeras citas fueron absurdamente caras. Restaurantes de lujo donde pedía cortes de $75 sin pestañear. Escapadas de fin de semana de $4,000 a resorts que ella misma sugería. De compras, siempre mirando lo más costoso hasta que yo cedía y se lo compraba, bolsos de diseñador, joyas, ropa que valía más que mi presupuesto mensual de comida. Eres tan generoso, decía besándome la mejilla tras gastar $800 en un bolso. La mayoría de los hombres son tacaños, tú sí sabes cómo tratar a una mujer. Me hacía sentir como el hombre más exitoso, elogiando mi esfuerzo, mi madurez, lo ambicioso que era. Decía cosas como, no puedo creer que empezaras desde cero y lograste todo esto. Es tan atractivo un hombre que tiene su vida en orden. Mientras corría sus manos por mis encimeras de granito, yo me sentía en la cima del mundo. Pero nunca hablaba de sus metas, solo de cosas caras que deseaba. Todo giraba en torno a dinero, estatus y lujos. A los 3 meses, prácticamente vivía en mi casa. Dejó ropa de diseñador en mi armario, productos carísimos en mi baño. Su departamento era diminuto y en un barrio peligroso,
así que decía que quedarse conmigo era más práctico. A los 6 meses, se mudó del todo. Ahí aparecieron las señales rojas. Mis gastos en comida se triplicaron porque solo compraba marcas orgánicas premium. Las facturas se duplicaron porque necesitaba la calefacción en 72 grados y duchas de 1 hora. Renunció a su empleo alegando que estaba por debajo de su potencial y comenzó a consultar por cuenta propia, ganando unos $400 al mes. Lo más alarmante fue cómo empezó a hablar de mi dinero como si fuera nuestro. Deberíamos remodelar el baño, poner un jacuzzi, comprar un condominio en la playa. Siempre el nosotros implicaba que yo pagaba todo. Además, mostró un carácter que antes no conocía. Grosera con meseros, despectiva con repartidores, condescendiente con cualquiera en servicios. Incluso cuando mi abuelo nos visitó, fue amable en persona. Pero después hizo comentarios crueles sobre su estilo de vida humilde. Yo ignoré todo por su belleza, porque decía valorar mi esfuerzo y porque hablaba de matrimonio e hijos. Pensé que por fin había encontrado a alguien que compartía mi visión. 2 años después, le propuse matrimonio con un anillo de $48,000 que llevaba insinuando meses. Antes de terminar mi discurso, ya estaba grabando para redes sociales y publicando. Por fin está a mi nivel. Estaba comprometido y creía estar viviendo la mejor etapa de mi vida. Pensaba que nunca debía conformarme, pero pronto descubrí que la planificación de la boda sería una pesadilla. Desde el principio, Alina insistió en que todo fuera extremadamente costoso. $110,000 para una ceremonia con 280 invitados en el lugar más exclusivo de Nashville, un vestido valuado en $8,000, catering de primera, una orquesta de 12 músicos y flores importadas desde Holanda. Cuando intenté proponer alternativas más asequibles pero igualmente elegantes, se echó a llorar y me acusó de querer arruinar el día más importante de su vida. Al final, terminé pagando absolutamente todo, incluso los vuelos y el alojamiento de lujo para su familia que venía desde Oregón. La boda fue espectacular, digna de portada de revista, y Alina lucía impresionante. Sin embargo, se dedicó más a posar para las fotografías que a compartir con los invitados. Apenas prestó atención a mi abuelo, demasiado ocupada intentando relacionarse con esposas de empresarios influyentes. Nuestra luna de miel fue un mes recorriendo Europa, con un costo de $35,000, porque según ella no podíamos ir en plan económico. Durante ese viaje, pasó la mitad del tiempo comprando artículos de diseñador y la otra mitad preparando fotos para Instagram. Mientras yo quería disfrutar de la cultura, su prioridad era mostrar en redes sociales un estilo de vida lujoso. Desde fuera, nuestro primer año como casados parecía perfecto. Yo trabajaba jornadas de 65 horas semanales gestionando proyectos millonarios en construcción, mientras que Alina, sinceramente, nunca tuve claro a qué se dedicaba. Su negocio de consultoría generaba como mucho $500 al mes, apenas suficiente para pagar su café diario y las citas en el salón de uñas. Su rutina se volvió cada vez más ostentosa e improductiva. Se levantaba a las 10 de la mañana. Tardaba 2 horas en arreglarse y salía a almorzar con supuestos clientes que nunca se convertían en contratos reales. Las tardes eran para ir de compras, al spa o a eventos de networking, que parecían más reuniones sociales que laborales. Cuando le preguntaba cómo iba su negocio, respondía con frases vagas como, estoy construyendo mi marca. Las relaciones auténticas llevan tiempo. Sin embargo, jamás vi propuestas, contratos o facturas que demostraran trabajo real. Alina empezó a desarrollar gustos cada vez más caros. Bolsos de $4,000 que usaba 2 veces antes de declarar los pasados de moda. Citas semanales al spa por $400. Entrenador personal 5 veces por semana a $200 por sesión. Y compras mensuales que costaban miles, con la excusa de que soy una inversión para tu éxito. Decía que para mis eventos empresariales necesitaba lucir impecable, que todo era por el bien de mi carrera. Cuando sugería que buscara un trabajo real, se ofendía y me lanzaba frases como, ¿no quieres que me concentre en apoyarte? ¿O acaso no deseas que luzca perfecta para tus reuniones de negocios? Lograba que yo me sintiera culpable por esperar que contribuyera económicamente al hogar. Lo peor no era solo el gasto desmedido, sino cómo trataba a la gente que consideraba inferior. Chasqueaba los dedos a los meseros como si fueran sus sirvientes, devolvía ropa tras usarla alegando defectos, y hacía repetir el trabajo de la empleada doméstica porque, según ella, nada quedaba perfecto. Era común que se quejara de los restaurantes porque ese camarero no entendió con quién estaba tratando, y decía que debimos exigir otra mesa. Incluso con mi abuelo, a quien le debía respeto, era cruel a mis espaldas. Frente a él fingía cortesía, pero luego hacía comentarios hirientes sobre su vida sencilla. Qué tierno que te criara, pero no entiende nuestro mundo. Es vergonzoso cuando presume sus años en construcción como si fuera algo importante. A los 18 meses de casados, su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió reservada, pasaba horas pegada al teléfono y escondía la pantalla cada vez que me acercaba. Si le preguntaba qué hacía, respondía con brusquedad, trabajo.
planeando contenido. Comenzó a salir más seguido y a regresar de madrugada con la excusa de noches de chicas. Varias veces por semana. También organizaba escapadas de fin de semana para ver a sus amigas de la universidad. Pero nunca me invitaba porque, según ella, te aburrirías con tanto drama femenino y compras. Su móvil se convirtió en una extensión de su mano. Lo llevaba al baño, dormía con él bajo la almohada y se ponía nerviosa si sonaba mientras yo estaba cerca. Cuando intentaba mirar la pantalla, lo volteaba de inmediato. Era evidente que ocultaba algo. La verdad empezó a salir a la luz durante la fiesta de aniversario de Lorenzo. Allí estaba Cecilia, una amiga de Alina que vivía en Denver. Mientras recordaban anécdotas universitarias, Cecilia mencionó varias veces a alguien llamado Dorian. En un momento, Alina preguntó con aparente casualidad, ¿cómo está Dorian? Pero noté la intensidad en su voz. Cecilia sonrió y respondió, increíble, acaba de convertirse en socio gerente en su bufete. Gana más de $520,000 al año. Compró una mansión valuada en $3,20 millones y tiene un Porsche y un Tesla. Sigue soltero porque, según dice, ninguna mujer está a su nivel. De inmediato se detuvo y me miró incómoda. Alina cambió de tema rápidamente, pero yo ya había visto esa mirada en su rostro. La misma que ponía frente a las vitrinas de Tiffany's. Esa noche, la sorprendí revisando con obsesión las redes sociales de alguien. Al notar mi presencia, cerró la aplicación de golpe y dijo entre risas forzadas. Solo curioseando a viejos amigos. Pero vi lo suficiente, estaba mirando las fotos de la mansión, los autos y el estilo de vida ostentoso de Dorian. Desde entonces, presté más atención. Sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes, decía tener cenas con su excompañera Isolde para explorar oportunidades de negocio. Pero algo no cuadraba. Llamé al restaurante donde supuestamente estaba, no había reservas a nombre de ninguna de las dos. Contacté directamente a Isolde y me dijo que estaba en California, que no veía a Alina desde hacía meses. Cuando la confronté, tenía respuestas preparadas y una seguridad escalofriante. Negaba conversaciones evidentes, aseguraba que nunca dijo cosas que yo recordaba claramente. Intentaba hacerme dudar de mi propia memoria, me estaba gaslightando. Mientras tanto, sus críticas hacia nuestra vida se intensificaban. Nuestra casa no era lo suficientemente impresionante y mi auto daba vergüenza para alguien de mi nivel. Fue entonces cuando entendí que todo lo que consideraba amor era solo ambición. Ella siempre soñaba con mudarse a un barrio más prestigioso. Recuerdo que, después de una visita de mi abuelo, comentó con un tono condescendiente: es muy amable tu abuelo, pero es tan poco sofisticado. Mis amigas no saben cómo interactuar con alguien así. Aquella frase me dejó incómodo. Pero no fue la única señal. Lorenzo comenzó a advertirme de ciertas actitudes que no podía seguir ignorando. Me llamaba aparte y me decía, hermano, tienes que abrir los ojos. Ella trata mal a la gente, presume conexiones con personas ricas y parece medir el valor de todos por lo que tienen en el banco. Intenté defenderla, pero su respuesta fue firme. Te aprecio como a un hermano, pero esa mujer solo te ve como un cajero con patas. Todo se precipitó 3 semanas antes del episodio en el hospital. Alina me dijo que estaba trabajando horas extra en un gran proyecto para un cliente importante. Decidí sorprenderla con su cena favorita de sushi. Cuando llegué al espacio de CEO Working donde decía pasar el tiempo, el administrador me informó que el lugar llevaba cerrado toda la semana por renovaciones. Su coche tampoco estaba en los alrededores. Pasé 2 horas buscándola, llamándola sin parar. Finalmente respondió cerca de las 9:30 de la noche, sonando nerviosa. ¿Dónde estás?, pregunté. En la oficina, trabajando. Como te dije. ¿Por qué me llamas tanto? ¿En la oficina que lleva cerrada toda la semana? Silencio. Luego improvisó. Quise decir en la cafetería de enfrente. A veces voy allí para concentrarme. Cuando llegó a casa alrededor de las 11 de la noche, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido, yo la esperaba con el portátil abierto y todas nuestras transacciones en pantalla. Había pasado la noche revisando extractos, organizando meses de gastos para identificar patrones. Necesitamos hablar, dije señalando la silla frente a mí. Se mostró nerviosa, fingiendo cansancio. ¿Puede esperar a mañana? Estoy agotada. Siéntate, Alina. Las pruebas eran claras y demoledoras. Comidas en restaurantes exclusivos durante horas laborales. Cuando decía estar en casa enferma, cargos de hoteles, viajes en Uber a zonas en las que no tenía nada que hacer. Compras en tiendas de lujo en días que aseguraba trabajar desde casa. Le mostré un cargo. ¿Cómo explicas estos $220 en Capitol Grill el martes pasado? Cuando dijiste tener intoxicación alimentaria, se puso pálida. Intentó justificarse. Me sentía mejor y me reuní con un posible cliente, olvidé contártelo. Luego señalé otro gasto. $180 en The Palm, jueves, cuando aseguraste estar lavando ropa. Otra reunión con clientes, respondió con desesperación. Estas personas prefieren lugares elegantes. Las excusas se volvían cada vez más ridículas. Empezó a llorar, asegurando que estaba saturada intentando hacer despegar su negocio sin preocuparme con los detalles. Hasta que se quebró y confesó, llevaba meses mintiendo. Admitió que veía seguido a Dorian,
pero insistió en que no era romántico. Solo es un amigo que me orienta. Me está ayudando a descubrir mi verdadero potencial, algo que tú nunca entendiste. La conversación fue como un puñal. En 3 horas salió toda la verdad. Dorian la había contactado por LinkedIn 10 meses antes. Comenzaron con mensajes casuales. Después llamadas diarias y finalmente encuentros secretos. Él la llevaba a restaurantes caros, le compraba regalos y le prometía financiar sus proyectos. En su correo, sí, revisé su cuenta, encontré meses de mensajes planeando un futuro juntos. Incluso hablando de divorciarse para vivir la vida de lujo que, según ella, merecía. La frase que me destrozó estaba en un correo de 2 semanas atrás. Dorian, no soporto seguir fingiendo en este matrimonio aburrido. Sé que puedes darme la vida que deseo. Él es controlador con el dinero y no tiene visión. ¿Cuándo dejarás a Isolde para que podamos estar juntos? Sí. Dorian también estaba casado. Llamé de inmediato a Lorenzo. ¿Recuerdas cuando me advertiste sobre Alina? Tenías razón. Necesito tu ayuda. Llegó en menos de 1 hora. Le mostré todo. Correos, movimientos bancarios, la montaña de mentiras. Su rostro se oscurecía con cada detalle. Es una cazafortunas, escupió con rabia. ¿Qué planeas hacer? Gracias a un contacto suyo en el bufete de Dorian, en 48 horas supe todo. Casado con una cirujana pediátrica llamada Isolde, padre de 2 hijos. Sujeto a un acuerdo prenupcial que lo arruinaría si cometía adulterio. Además, su empresa tenía estrictos códigos éticos y él estaba endeudado hasta el cuello para sostener su fachada de lujo. Lorenzo sonrió. ¿Sabías que presume en la oficina de tener un affair con la esposa de un tipo con más dinero que cerebro? Incluso muestra sus fotos. Eso fue la gota que colmó el vaso. Decidí que iba a destruir su mundo. Planeé cada movimiento, fingí ser el esposo perfecto durante 1 semana. Flores, cenas, hasta propuse un viaje romántico a Savannah. Ella parecía confundida, pero lo aceptó. Mientras tanto, transferí todos mis activos a cuentas a mi nombre, la ley en Tennessee lo permitía. Y preparé los papeles de divorcio con pruebas de adulterio para eliminar cualquier reclamo de manutención. Luego envié un correo anónimo a Isolde con capturas de las conversaciones y fotos que Alina había publicado. La respuesta fue inmediata. Gracias por la información. Mi abogado se encargará y también lo reportaré al comité de ética de su firma. El golpe final llegó por azar. Un martes, mientras trabajaba desde casa, sonó el móvil de Alina. Contestó despreocupada, pero su cara cambió de inmediato. ¿Qué? Dios mío, ¿qué tan grave es? ¿En qué hospital? Voy para allá. Colgó, pálida, llorando. Dorian tuvo un accidente terrible. Un camión se saltó la luz roja y lo embistió. Está en cirugía en Vanderbilt. No sentí pena por él, sino por su reacción. Estaba destrozada, gritando que tenía que ir con él. Le pregunté, ¿por qué necesitas estar allí, Alina? Me miró con los ojos hinchados y soltó la frase que selló el final de nuestra historia. Porque todavía lo amo. Sé que suena terrible decirlo, pero no puedo evitar lo que siento. Necesito estar con él. Aquella sinceridad fue brutal, aunque también liberadora. Después de meses de mentiras, finalmente me reveló su verdad. Amaba a Dorian, no a mí. Yo solo era el proveedor. La persona que le daba estabilidad económica mientras ella perseguía el amor que de verdad deseaba. Guardé silencio durante lo que me pareció una eternidad, intentando asimilar que mi esposa acababa de confesar que amaba a otro hombre. Por favor, di algo, susurró. Sé que esto es complicado, pero debo ir al hospital. Me levanté despacio, tomé mis llaves y me dirigí al garaje. Vamos, le dije con un tono completamente vacío de emoción. Te llevaré. El trayecto de 20 minutos hasta Vanderbilt transcurrió en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por los sollozos de Alina y sus llamadas frenéticas para saber si Dorian seguía con vida. Yo conducía en piloto automático, procesando cada palabra que había escuchado. Mi esposa no había dicho lo amaba, había dicho todavía lo amo. En tiempo presente, después de 3 años juntos, 2 de matrimonio, y cientos de miles invertidos para construir lo que creía que era nuestra vida, la mujer en la que confié mi corazón, mi casa y mi futuro seguía enamorada de su amante. Pensé en todas las veces que me dijo que me amaba. ¿Fue real alguna vez? ¿O siempre fui la opción segura, el hombre que podía pagar su estilo de vida mientras buscaba algo mejor? Gracias por traerme, murmuró al llegar al estacionamiento del hospital. No lo hagas, respondí con frialdad. No digas nada más. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero era un instinto de supervivencia. Cada intento suyo por justificar lo ocurrido era otra puñalada. Entramos en silencio. Alina preguntó con urgencia cómo llegar a la sala de espera quirúrgica, como si se tratara de una esposa desesperada por ver a su marido y no a su amante. Cuando el ascensor se abrió, vio a uno de los socios de Dorian y corrió hacia él sin siquiera mirarme. ¿Cómo está? ¿Ya salió de cirugía? ¿Puedo verlo? Me quedé atrás, observando cómo mi esposa interrogaba a extraños por el estado del hombre que realmente amaba. Para ella,
yo había dejado de existir desde el momento en que supo del accidente. Y entonces apareció la verdadera esposa de Dorian, Isolde, acompañada de sus 2 hijos pequeños. Ella llevaba puesto su uniforme médico, agotada y con el rostro lleno de miedo. Los niños lloraban preguntando si su papá estaría bien. Alina los vio y se quedó paralizada por un instante, recordando quizá que aquel hombre tenía una familia. Pero esa conciencia duró poco. 20 minutos después, el cirujano salió anunciando que Dorian estaba estable y despierto. En ese momento, Alina avanzó entre la familia para obtener información, actuando como si le correspondiera estar allí. «Está preguntando por Alina», dijo el médico, confundido. «¿Quién es Alina?» Isolde miró alrededor, sin tener idea de quién era esa persona. Entonces, mi esposa dio un paso adelante. «Soy yo», dijo con firmeza. Vi cómo el rostro de Isolde cambiaba al comprender que esa mujer no era una colega ni una amiga, sino la amante de su marido. Las piezas empezaban a encajar. Alina siguió al cirujano rumbo a la habitación de Dorian sin girarse siquiera a mirarme. Ni una palabra, ni un gesto. Para ella, yo había desaparecido de su mundo en cuanto supo que él estaba fuera de peligro. Me quedé allí, viendo cómo la mujer con la que había planeado mi vida corría a consolar a su amante mientras su verdadera esposa y sus hijos permanecían destrozados. Fue en ese momento cuando supe exactamente qué debía hacer. Salí del hospital sin despedirme. Alina estaba tan absorta en Dorian que ni notó que me iba. Conduje de regreso a casa en silencio, con la mente más clara que nunca. Pasé 4 horas empacando mis cosas importantes, ropa, documentos, recuerdos de mi abuelo, mi portátil y mis archivos de trabajo. Dejé los muebles y todo lo demás. Nada material valía ya la pena. Llamé a una empresa de mudanzas para que recogiera lo restante al día siguiente, mientras ella seguía en el hospital. Después marqué a Lorenzo. «Se acabó, hermano. Ella lo eligió. Necesito quedarme contigo esta noche». «Ven ahora mismo», respondió. «Lo resolveremos juntos». Antes de irme, dejé una nota breve sobre la encimera. «No te preocupes, ahora él puede tenerte». Eso fue todo, sin explicaciones, sin desahogos. Cerré la puerta por última vez y me marché. Me quedé en casa de Lorenzo esa noche. Cerca de las 11, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. El nombre de Alina aparecía una y otra vez. Ignoré cada llamada. Fueron 14 en total antes de que apagara el móvil. Al amanecer, lo encendí y encontré 23 llamadas perdidas y 47 mensajes desesperados. Primero, confusión. ¿Dónde estás? Tu coche no está. ¿Por qué no respondes? Estoy preocupada. Luego, desesperación. Encontré tu nota. ¿Qué significa? Por favor, vuelve. No puedes irte así sin hablarlo. Finalmente, súplica total. No quise decir eso en el hospital. Estaba asustada. Tú eres mi esposo. Te amo. Olvida lo que dije. Fue un momento de confusión. Leí cada mensaje sin sentir nada. El impacto había pasado. Solo quedaba la certeza. Llamé a mi abogado y pedí una cita urgente. Para el mediodía, los papeles de divorcio ya estaban en preparación, con pruebas claras de la infidelidad de Alina, lo que haría el proceso rápido y favorable para mí. Ella intentó todo para recuperarme, fue a mi oficina, pero seguridad la detuvo. Pidió a amigos en común que intercedieran. Me envió correos extensos asegurando que estaba confundida y que lo del hospital no había sido real. Eres mi esposo y te amo. Dorian ya no significa nada. Dame una oportunidad para demostrarlo, escribió. Pero yo había escuchado su verdad en el momento más crítico. Cuando creyó que podía perderlo, su corazón habló sin filtros. Todavía lo amo. Aquellas 4 palabras lo dejaron todo claro. Lorenzo me mantenía al tanto gracias a sus contactos. Me contó que Dorian había salido del hospital, pero su vida se derrumbaba. Su esposa, Isolde, había iniciado el proceso de divorcio y se llevó a los hijos con ella. Además, la Junta de Ética del bufete lo estaba investigando, y sus finanzas estaban bajo la lupa. Por otro lado, Alina estaba a punto de descubrir que su red de seguridad se había desvanecido. 2 semanas después de que me fui, recibió la notificación del divorcio. Me llamó llorando, desesperada. «No puedes estar hablando en serio. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», le respondí con calma. «Tomaste tu decisión en el hospital. Te elegí a ti. Volví a casa contigo». «No. Volviste porque Dorian estaba casado e indisponible. Yo fui tu plan de respaldo». Después vinieron las amenazas legales. Su abogado le explicó rápidamente que, con las pruebas de adulterio y considerando que todo el patrimonio era prematrimonial o generado únicamente por mí, no tenía derecho prácticamente a nada. Entonces llegó el golpe financiero. Cancelé todas las tarjetas, bloqueé su acceso a las cuentas, dejé de pagar su coche, el seguro y su teléfono. Durante 2 años había vivido de mis ingresos, sin generar un centavo propio. Alina comenzó a aparecer en la casa, suplicándome que la aceptara de nuevo. «Haré lo que sea», lloraba. «Firmaré un acuerdo posnupcial, conseguiré un trabajo de verdad,
cortaré todo contacto con Dorian para siempre. Solo no destruyas nuestro matrimonio por un error. ¿Un error? Me reí. Tuviste una aventura por casi un año. Planeaste dejarme por él. Me dijiste que lo amabas. Eso no es un error. Es tu verdadera naturaleza. Un mes después, Lorenzo me dio la noticia más satisfactoria. Despidieron a Dorian del bufete, me dijo sonriendo. Descubrieron que usaba los recursos de la firma para su aventura. Su esposa lo dejó limpio en el divorcio. Se quedó con la casa, los coches, la custodia de los hijos y una buena cantidad en pensión. Y Alina anda buscando trabajo, pero nadie quiere contratarla porque se corrió la voz de lo que hizo. 3 meses después de irme, recibí su llamada más desesperada. La habían desalojado de su departamento. Dorian no le contestaba porque estaba arruinado lidiando con sus propios problemas. Su familia también la había rechazado al enterarse de la infidelidad. Estoy literalmente sin hogar, lloraba. He dormido en el coche 3 días. Cameron no quiere ayudarme. Dice que arruiné su vida. Mis padres no me hablan. No tengo dónde ir. Lo tenías todo, le recordé. Un hogar hermoso, estabilidad económica, un esposo que te amaba sin condiciones. Lo tiraste todo por una fantasía. Por favor, trabajaré para ti. Limpiaré tu casa, lo que sea. Solo ayúdame a ponerme de pie otra vez. Tomaste tu decisión, Alina. Vive con las consecuencias. Colgué y bloqueé su número para siempre. 8 meses después, mi vida es mejor que nunca. Por conocidos y por Lorenzo supe que Alina terminó trabajando en una tienda por $13 la hora. Vive con 3 compañeras en un apartamento destartalado. Conduce un coche viejo y apenas sobrevive para pagar lo básico. Mientras tanto, Dorian está en una firma pequeña, ganando una fracción de lo que antes, pagando fuertes cuotas de manutención y pensión. Ni siquiera están juntos. Descubrieron que cuando ambos están arruinados y humillados, el amor no lo puede todo. La relación que destruyó 2 matrimonios no resistió la realidad de las deudas y la vergüenza. La ironía es brutal. Alina dejó la estabilidad por la promesa de riqueza y acabó en la miseria. Dorian arriesgó todo por una mujer que solo quería su dinero, y perdió tanto la fortuna como su interés. Hay algo que aprendí. En los momentos de crisis, las personas muestran quiénes son realmente. La confesión de Alina, aún lo amo, fue lo más honesto que dijo en nuestra relación. Ella amaba a Dorian, no a mí. Yo era solo el proveedor mientras ella perseguía su verdadera obsesión. Las peores traiciones no siempre nacen del cálculo frío, sino de la sinceridad brutal en un instante vulnerable. Alina no planeó destruir nuestro matrimonio aquel día. Simplemente dejó escapar la verdad cuando las emociones la desbordaron. A cualquier hombre que lea esto, si sospechas que tu pareja te usa, confía en tu instinto. Las señales están ahí si las observas sin excusas. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. No justifiques lo injustificable. Las cazafortunas no siempre son obvias, no todas exigen regalos caros desde el primer día. Algunas actúan con sutileza, elevando poco a poco sus exigencias mientras te hacen sentir culpable por dudar. Te hacen creer que tienes suerte de tenerlas, cuando la realidad es que ellas tienen suerte de haber encontrado a alguien que financie su vida. El karma a veces necesita una mano, pero siempre llega con una precisión implacable. Yo conservé mi dignidad, mi dinero y una lección invaluable sobre quienes miden el amor por el saldo bancario. Hoy estoy con alguien que valora las cosas simples, un café juntos el domingo, cocinar en casa, una mujer que admira mis logros, pero no me ve como un cajero automático, que tiene sus propios ingresos y sueños que no dependen de gastar los míos. Esa es mi historia. A veces la basura se saca sola, otras, necesitas ayudarla a encontrar la acera donde pertenece.